Ok. Bueno, Santiago, hoy 5 de agosto de 2022, bienvenido a este foro. Tenemos mucho interés en oírte, en discutir contigo y pues sin preámbulos, adelante, por favor. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos. Yo tengo unas diapositivas aquí cortas que les voy a compartir y encuentro aquí en donde lo comparto. Y pues nada, bienvenidas todas las preguntas, comentarios que tengan. Si quieren, pues obviamente invitadas las interrupciones y al final podemos hablar un poco más como sobre este trabajo. Esto que les voy a contar hoy realmente no es, pues no es, y esto se lo conté a Armando cuando hablamos la primera vez, no es un paper, no les voy a mostrar ni una regresión, es un trabajo, digamos, como una agenda de investigación alrededor de los temas relacionados con crimen organizado, principalmente en Medellín, pero que conectan con problemáticas similares en algunas otras partes del país, y que realmente lo que les voy a contar son como una colección de temas alrededor del crimen organizado que hemos ido encontrando. Es un trabajo lo que les voy a presentar hoy fundamentalmente descriptivo, porque digamos estamos tratando de conocer el fenómeno mejor para tratar de informar mejor lo que sabemos sobre el crimen organizado y obviamente políticas públicas alrededor del tema. Y esta es una agenda pues que la he trabajado desde hace más o menos 6, 7 años con dos profesores de la Universidad de Chicago, Chris Bladman y Benjamin Lessing, y con otro profesor de la Universidad de Afit que se llama Gustavo Duncan, que creo que ha sido invitado a este espacio en algún momento. Correcto. Bien, entonces, como les contaba, hoy les voy a hablar digamos, de unos temas fundamentalmente descriptivos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las líneas de negocio del crimen organizado en Medellín, con la estructura del mercado, realmente cuántos grupos hay, cómo se organizan, cómo se relacionan entre ellos, digamos, las distintas formas como se coordinan entre ellos para, por ejemplo, coordinar precios en mercados de drogas o para reducir los conflictos o, digamos, regular los conflictos entre ellos. Y un tema que también pues muchas veces pasa como desapercibido en muchas instancias de las autoridades, como en muchas instancias estos grupos terminan gobernando civiles, gobernando en el sentido de que proveen servicios que deberían estar siendo provistos por el Estado, como la seguridad o la resolución de disputas, problemas entre vecinos y demás. Y aquí, pues, simplemente esto, digamos, viene de una tradición en la literatura, yo creo que pues, no solo en economía, sino en ciencia política, en sociología, antropología, tratando de entender, digamos, cómo funcionan estas organizaciones. Nosotros aquí lo que tratamos de hacer es tener como porque muchos de estos trabajos son como una etnografía sobre una pandilla. Hay por ahí un estudio muy famoso de Steven Levitt y Subir Venkatesh del año 2000, que documenta muy bien una pandilla en Chicago, cómo funciona, cuánto se ganaba la gente y demás. Nosotros lo que estamos tratando de hacer acá es tener, digamos, un nivel de profundidad menos profundo, valga la redundancia, pero sobre un número mucho más amplio de grupos, para tratar de entender, digamos, como todas estas estructuras de mercado, entre otros factores. ¿De dónde viene lo que les voy a contar? Viene principalmente de entrevistas. Nosotros hemos entrevistado cerca de 120 miembros de 41 de los 400 y pico de grupos criminales que hay en Medellín. Muchos de ellos los hemos entrevistado en la cárcel, principalmente en Bellavista y en el Pedregal, pero más o menos la mitad, y hace más o menos 2 años y medio empezamos a entrevistarlos por fuera de la cárcel, a través, digamos, de distintas como fuentes que empezaron a conectarnos con ellos para hablar con ellos. Y lo que hacemos es preguntarles no sobre eso, digamos, instancias específicas de delitos específicos, sino que nos cuenten cómo ingresa la gente a estos grupos, cómo se organizan los grupos, cuánto se gana la gente que está en los grupos, qué tan probable es que asciendan dentro de los grupos, entre muchos otros factores. Y esto lo complementamos con entrevistas también a miembros de la comunidad, comerciantes, dueños de negocios, y una encuesta que hicimos en 2019, que vamos a hacer otra a comienzos del próximo año, que es representativa a nivel de cada barrio de Medellín para tratar de tener como una idea más clara de cómo las pandillas, digamos, y el crimen organizado se relaciona con la gente en muchos de los barrios de Medellín. Entonces, como para arrancar, pues muchos de ustedes conocen Medellín, el contexto de Medellín. Yo creo que me puedo saltar la primera parte, que es una ciudad, digamos, grande, el área metropolitana. Esto es una problemática metropolitana, no es una cosa que se circunscriba únicamente a Medellín, en Bello, en Itagüí, en Envigado. Esto es, digamos, es parte como de la misma dinámica. Y lo que hace, digamos, un poco paradójico que estemos viendo esto hoy en Medellín es que, en principio, Medellín es una ciudad relativamente capaz, con una burocracia sofisticada, con muchos servicios que llegan a muchos barrios, a todos los cuadrantes de policía en Medellín tienen patrulleros digamos, que lo patrullan. A pesar de toda esta, digamos, capacidad, pues hay digamos, un mundo alternativo paralelo
en donde el crimen organizado ejerce un mundo de funciones que son muy importantes para la vida cotidiana de muchas personas. Entonces, digamos que esta es la otra parte del contexto. Nosotros venimos haciendo en Medellín un censo, digamos, de organizaciones criminales. Prácticamente todos los barrios de ingreso medio y bajo de Medellín tienen una pandilla, que en Medellín se les llama combos. Nosotros hemos identificado a través de este censo 400, son como 380 en Medellín y el otro tanto entre Bello, Itagüí y Envigado. La mayoría de estos combos ha existido por décadas, muchos de ellos antes incluso de Escobar. Y la mayoría de estos combos tienen fronteras muy bien definidas que cambian fundamentalmente cuando hay conflicto, digamos, intenso. Esto, por ejemplo, ocurrió entre 2008 y 2011, luego de la extradición de Berna, hubo un conflicto, digamos, como por la sucesión de quién iba a controlar Medellín. Nadie quedó controlándolo de manera como monopólica como él lo tenía antes, pero estos eventos de conflicto son lo que generan como cambios en la distribución del territorio. Pero más allá de esto es una distribución relativamente estable. Y digamos que lo que hace también complejo el asunto es que en muchos de estos barrios, por ejemplo, las comunas noroccidentales, nororientales, realmente cada metro cuadrado pertenece a algún combo. Esto no es como que haya zonas que son libres de presencia de grupos criminales que ejerzan control territorial. Prácticamente lo único, digamos, que es así en Medellín es tal vez el Poblado, Laureles, algunas partes, digamos, de ingreso más alto, pero por lo demás, el territorio está distribuido. Hay una distribución paralela, digamos, de control territorial que cada sector lo controla un combo distinto. Y estos combos son la base de una estructura jerárquica más compleja. Son 400 combos. Nosotros estimamos que tienen entre 8.000 y 12.000 miembros, en su gran mayoría hombres. Y por encima de estos combos hay, digamos, lo que a veces las autoridades llaman bandas o odines en algún momento, le cambian el nombre. En el argot como más y en el lenguaje más pues de muchos de los chicos que hacen parte de estos grupos les llaman razones. Por encima de estos 400 combos hay 17 razones. Estas son como las manchas que ustedes ven acá, son los territorios de las distintas razones. Y estas razones, en otros momentos, por ejemplo, en la época de Escobar o en la época de Berna, había como un jefe grande de todos. En este momento no lo hay. En este momento lo que hay es como un oligopolio de estas razones que tienen como mecanismos de coordinación, mecanismos de comunicación entre ellos. Y el asunto es que ningún jefe de ninguna razón es suficientemente poderoso para irse contra el resto, lo cual ha mantenido hoy, digamos, como un oligopolio en la distribución de los mercados criminales de Medellín y del Valle de Aburrá en los últimos 10 años más o menos, que ha sido bastante estable y como les voy a mostrar ahorita, es muy poco violento, digamos, logran regular mucho la violencia. ¿Qué hacen estos grupos? Estos grupos hacen distintas cosas. Entonces, digamos, los combos y las razones difieren principalmente como en su ubicación en la cadena de valor. Por ejemplo, en los mercados de drogas, el combo tiene el monopolio local de la venta de drogas. Cada sector de un combo de Medellín es un monopolio de ese combo. Y la razón es la que le provee la droga mayorista. Entonces, una razón que tiene 17 combos, pues esos 17 combos solamente pueden vender la droga de esa razón. Esa razón le entrega la droga, esos combos la venden. Todos participan en extorsión, también como en distintos niveles. Los combos extorsionan comerciantes locales, en algunas ocasiones residentes. Esto no es tan común como era antes, pero la extorsión digamos, a hogares se persiste en muchos barrios de Medellín. A comercios es, digamos, muy común. Hay muchos barrios de Medellín donde nosotros tenemos una encuesta, más del 70-80% de los negocios pagan semanalmente una cuota de seguridad, le llaman, que es realmente una extorsión. Y las líneas de bus prácticamente todas están extorsionadas, todas pagan por los sectores en donde pasan. Las razones se especializan ya como en otro tipo de extorsión. Grandes empresas, proyectos de construcción, obras, por ejemplo, de construcción en Bello. Típicamente la extorsión es entregarle 3 apartamentos a la razón, digamos, que controla ese sector. Y ya hay otra cantidad como de servicios coercitivos, como préstamos informales, homicidios, que cada vez son menos comunes, pero que pues, sigue ocurriendo. El cobro de deudas es muy común, y esto lo hacen ambos grupos en distintos niveles, y otro tipo de negocios como los monopolios de bienes legales por parte de los combos. Hay muchos barrios de Medellín donde las arepas, los huevos, los lácteos, la carne, el licor es un monopolio del combo. Aquí en Medellín han matado a personas que están distribuyendo arepas en el barrio, digamos, donde el monopolio lo ejerce un combo que no quería que se metieran en su negocio. Y lo que hacen mucho las razones en este caso es servir como intermediarios entre
los proveedores y los combos de algunos negocios. Por ejemplo, las pipetas de gas. Sabemos, tenemos un mundo de casos en donde un distribuidor de pipetas de gas va y se acerca a la razón para decirle, venga, ¿por cuánto me cobra por no dejar entrar competencia a este sector? Y ese es el servicio que le ofrece, digamos, la razón en ese caso. Y ustedes ven aquí, digamos, aquí, y también otros temas como robos y lavado de dinero, entre otros. Hay muchas de estas actividades, estas que están como azules, en donde es el combo o la razón como empresa, digamos, quien ofrece el servicio, quien ejerce el negocio. Y hay otros de estos que están rojitos, que son como emprendimientos de personas dentro del combo. Entonces, hay un miembro de un combo que tiene el negocio de los préstamos informales en el barrio. Eso es lo que ellos les llaman su conspire, es el conspire del pelado. ¿El combo qué hace? El combo hace como el enforcement del monopolio para que esa persona no tenga que, para que nadie le compita a esa persona. Y a cambio, pues el pelado es fiel al combo, leal al combo, y el combo no tiene que pagarle un salario. Entonces, esto también es común, les llaman conspires y son como emprendimientos personales de miembros de combos y de razones para los cuales el combo o la razón respalda, digamos, sus servicios. Digamos, cómo se organizan estos grupos? Este es el ejemplo de un combo que conocemos como el código, pues es combo 79. Todos los combos tienen un coordinador. Todos los combos, prácticamente todos tienen un encargado del negocio de drogas y un encargado del negocio de la extorsión y de prestar seguridad en el sector. Algunos, dependiendo de qué tan diversificados están, tienen, por ejemplo, prestamistas de dinero u otras personas. Y luego, pues las estructuras de drogas y de extorsión típicamente tienen un coordinador como por línea de negocio, marihuana, perico, pues, o cocaína, y tusi, que es esta, digamos, que le llaman cocaína rosada, pero que eso realmente no es cocaína, es una mezcla de un mundo de cosas que es súper peligrosa, pero que está muy de moda. Y la extorsión típicamente tiene, pues, como distintos negocios, los buses, los negocios, entre otros. ¿Cuánto se gana la gente? Estos son datos de 111 personas, miembros de combos, creo que 12 combos distintos, de los cuales tenemos información para algunas personas, no para todas. Y estos son los promedios de ingresos anuales. Los pelados que están recién entrando al combo se están ganando más de 1 millón de pesos mensuales. Cuando ya empiezan a ascender, ya están en más de 2 millones de pesos mensuales. Aquí estamos hablando de personas de 15, 16 años. Aquí estamos hablando típicamente de personas de 17, 18, 20 años, ya se ganan más de 2 millones de pesos mensuales, y luego empiezan a ascender más y digamos, las cifras ya los pone en los primeros, digamos, percentiles de ingresos en la ciudad. Estos, digamos, los coordinadores de combos en promedio se ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Hay unos que ganan mucho más, dependiendo de si los negocios son más rentables o no y demás. ¿Cómo se organizan estas firmas o estas, digamos, estructuras criminales? Aquí solamente les voy a contar un par de cosas, digamos, cortas. Hay como 3 formas típicamente de cómo se relacionan. Recuerden que está, digamos, la razón arriba y están los combos abajo. ¿Cómo se relacionan combos y razones? Lo típico es una especie como de contrato relacional entre los dos. Son firmas independientes que tienen digamos, una distribución exclusiva, por ejemplo, para el negocio, para el mercado de drogas y demás, pero típicamente el coordinador del combo cobra un sueldo y es como el accionista principal del combo, tiene que pagarle un impuesto a la razón, pero si, por ejemplo, al coordinador del combo lo capturan, el mismo combo elige su reemplazo y demás. Son, digamos, en la gran mayoría de los casos, son 2 firmas que son relativamente independientes, en donde pues la razón tiene algo de influencia sobre el combo. Otro caso que no es tan común, solamente tenemos como 2 casos claros de esto en Medellín, es como una firma integrada verticalmente completamente. Entonces, hay un caso, digamos, muy común en esto, un grupo que se llama Los Triana, que controla la comuna 2 de Medellín, que es Santa Cruz, más otros sectores, algo en Bello y demás, que es más sofisticada. Aquí todos los combos pertenecen realmente a la razón y están integrados absolutamente. La razón, los Triana, por ejemplo, rota los coordinadores para que nadie sea indispensable, para que todo el mundo conozca todos los sectores. Es, digamos, como una forma de organización más sofisticada, no es muy común. Y hay un par de casos, realmente son solo 2, de combos que son autónomos e independientes de ninguna razón. Y esto tiene mucho que ver con su ubicación estratégica dentro de la ciudad. Hay un grupo en la parte muy atrás de la Comuna 13, otro grupo en la Sierra, que son como más, digamos, atípicos y que realmente no están afiliados a ninguna razón. Pero esto, digamos, ocurre poco. ¿Y qué es lo que nosotros creemos que lleva a esta forma de estructura?
usualmente, digamos, hay como unas fuerzas que empujan hacia la integración, hacia que estos grupos estén más integrados. ¿Cómo qué? Como evitar la competencia, facilitar la colusión para reducir conflictos, para poder poner precios monopolísticos y demás. Y pues, digamos, el interés de muchas personas de tratar de ser el jefe de todo. Entonces hay fuerzas que empujan hacia la integración, hacia que esto sea como una gran organización criminal, como en algunos momentos lo ha sido. Cuando la gente habla de la oficina, por ejemplo, la oficina realmente la oficina de Envigado o la oficina no es una organización criminal, es un oligopolio de 17 distintas razones, cada una de esas controlando un mundo de combos distintos, que son en la práctica firmas independientes. Pero entonces, digamos que hay unas fuerzas que tratan de empujar como hacia la integración de estos grupos, y hay otras fuerzas que se oponen a esta integración. Y es que cuando todo digamos, se vuelve como un solo bloque, pues es más fácil que capturen a los jefes porque la gente se vuelve más visible. Digamos que es más difícil ocultar las operaciones de muchas de estas organizaciones cuando se vuelven como una sola, digamos, entidad. Hay negocios que son más difíciles de llevar cuando todo se integra, por ejemplo, el reclutamiento de pelados en los barrios, el saber si el mercado de drogas en un barrio está funcionando bien o no. Esto tiene mucho que ver como con el conocimiento local de ese barrio. Luego es difícil tener como una organización muy jerarquizada, pero muy unificada. Y pues es difícil encontrar capital humano que sepa cómo administrar una cosa así tan grande. Entonces, hay como unas fuerzas que empujan hacia la integración, otras hacia la desintegración, y eso es lo que nosotros creemos que ha ido llevando a la estructura de mercado que hay hoy en Medellín. Que, les repito, son más o menos 400 combos en la base, que están todos afiliados con una de 17 razones que tienen una especie de oligopolio, digamos, ahí en la parte superior. Y cómo, digamos, cómo se coordinan estos grupos. Esto es un ejemplo relacionado con precios de drogas. Los mercados de drogas son muy locales, como les contaba ahorita, son monopolios locales. El retail es un monopolio local de cada combo. Y este es un mercado que se basa mucho por la naturaleza ilegal y demás en la confianza entre el consumidor y el comerciante, pues que está vendiendo la droga. Ellos interactúan, empiezan a confiar más y demás y el negocio se mueve. Entonces, ahí habría riesgo, digamos, para que haya mucha competencia. Pero lo que estamos observando nosotros, como en estas entrevistas y demás, es que las razones utilizan como esa capacidad coercitiva para evitar la competencia, para evitar que bajen precios, por ejemplo, y que siempre estén coordinándose en precios que para ellos sean suficientes para extraer, digamos, una utilidad alta tanto para los combos como para las razones. Y este es un ejemplo en donde terminaron bajando el precio, pero bajando el precio porque se pusieron de acuerdo. El barrio Antioquia es el mercado de droga más grande de Medellín, y esto ha sido cierto por más de 40 años. Nosotros tenemos identificadas 56 plazas de vicio allí, son 7 combos que coordinan estas plazas de vicio, todas pertenecen a una misma razón. Y esto ocurrió, creo que fue como en el 2013 o 2014. La marihuana típicamente se vendía a 4.000 pesos por paquete. Hubo como un choque positivo de oferta, llegó una cantidad gigantesca de marihuana a la ciudad, y un combo bajó los precios en sus plazas a 3.000 pesos. ¿Qué ocurrió? Los otros combos y las otras plazas se quejaron con la razón coordinó una reunión, allí discutieron todo, dieron sus argumentos y al final dijeron, listo, entonces vendamos a 3.000. Esto sabemos que también ha ocurrido en el sentido inverso, en donde alguien baja el precio y lo obligan a subirlo. El asunto es que las razones lo que hacen es, de nuevo, utilizar como ese poder coercitivo para obligar a que se coordinen precios de una manera que puedan extraer suficientes rentas para todos. ¿Qué ocurre también como en temas de mercados de drogas? Un asunto, digamos, como es difícil coordinar, los precios típicamente siguen como un asunto como de señalización y liderazgo de precios. Entonces, por lo general, el precio se establece en el barrio de Antioquia. Y esto también son casos de unas entrevistas que tenemos en un par de combos en el 12 de octubre, en el noroeste de Medellín, en donde estas razones todas lo que hacen es seguir el precio del barrio de Antioquia. Si el barrio de Antioquia baja a 3.000, ellos bajan a 3.000. Si el barrio de Antioquia sube a 5.000, ellos suben a 5.000. Y así, digamos, como que es la estrategia como de coordinar precios entre estos grupos para, de nuevo, extraer unas rentas altas. El mercado de drogas es el negocio más importante local de estos grupos en Medellín. La participación de combos y razones es cada vez más marginal en el narcotráfico internacional. Para esto prestan servicios, por ejemplo, de lavado, homicidios y otros, pero participan menos. Lo hacen, eso sí, personas, por ejemplo, hay miembros de razones que
invierten en un envío de droga y pues de ahí obtienen una rentabilidad, pero toda esta estructura que yo les estoy contando es un negocio fundamentalmente local. Aquí digamos que la principal renta de estos grupos es el mercado local de drogas y la extorsión, y pues en esa medida, y la marihuana, por ejemplo, es uno de los negocios más importantes, y esto logran rentabilizarlo mucho por esta coordinación de precios que les facilita mantener precios altos y evitar la competencia. Otra, digamos, asunto relacionado como con la colusión tiene que ver con el conflicto. Ellos tratan de minimizar el conflicto, porque pues en un contexto como estos, piensen, hay 400 combos, 17 razones encima, realmente esto digamos que es una situación que podría facilitar que haya mucho conflicto, por muchas razones, porque cualquiera se enloquezca y quiera atacar al otro, porque alguien le quitó la novia a uno, esto pasa, y pasa mucho. Pero cuando pasa, entran las razones a resolver los problemas. Entran las razones como a servir como de pacificadores, de coordinadores de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos digamos, una serie de entrevistas, esto fue como en 2019 y 2020, hubo 18 conflictos en Medellín que surgieron entre combos. En todos estos conflictos hubo muertos, pero ningún conflicto duró más de 2 días. Y el asunto es que, claro, empieza a ocurrir, ocurre el primer homicidio, ocurre otro homicidio, y entran las razones a decir, quédense quietos, porque si ustedes se siguen matando, el negocio se nos daña. ¿Y por qué se les daña? Porque vienen las autoridades, viene pues, la policía, digamos, más allá de los patrulleros del cuadrante, o vienen otros actores a generar alertas, y entonces se deja vender droga una semana, 2 semanas, el negocio no funciona. Entonces lo que hacen muchos las razones es tratar de facilitar los conflictos y de negociar, digamos, las salidas frente a estos conflictos. Y esto, pues, esto da cuenta un poco de lo que ha venido ocurriendo en Medellín. Esta es la evolución de la tasa de homicidios en Medellín desde 1985. Esto obviamente, pues, es en los primeros, entre el 85 y el 95, es una cosa, pues, de niveles mucho más allá, pues, incluso de conflictos civiles. Incluso durante el 2000 la tasa de homicidios era muy alta, pero una vez logra Berna como ganar esta sucesión, estos conflictos luego de la muerte de Escobar, la tasa de homicidios en Medellín bajó dramáticamente, muy rápido. Aquí ocurrió algo, y es que al mismo tiempo llegó a la presidencia, o más o menos al mismo tiempo llegó a la presidencia Uribe, llegó a la alcaldía Fajardo, y Berna ganó esta sucesión. Entonces yo creo que cada uno trata de llevarse parte de los créditos, probablemente cada uno contribuyó en alguna medida a que esto bajara, pero nuestra hipótesis es que, digamos que el monopolio que logra Berna sobre el crimen organizado en Medellín es uno de los principales factores en lograr esta disminución de violencia, que apenas lo extraditan, vuelve y sube, porque hubo un nuevo conflicto por la sucesión, que termina en el 2012, en este oligopolio que tenemos hoy, que ha llevado a Medellín a tener los niveles de violencia más bajos en su historia. Y esto, digamos, es algo que hacen los grupos criminales entre ellos, se coordinan para disminuir la violencia, y en donde nosotros también hemos identificado situaciones. Aquí estoy evitando el año porque no quiero señalar a nadie, digamos, de lo que aquí ocurrió, porque tampoco sabemos quién facilitó esto, pero el gobierno también, el Estado también se ha apoyado en el poder de las razones y su forma de coordinación para facilitar la disminución de la violencia. Esto fue un año en el cual los homicidios en Medellín entre abril y mayo iban muy altos, más de 80 homicidios al mes estaban ocurriendo en ese año, y había los jefes de las razones, todos están en las cárceles. Había gente aquí en Medellín, digamos en Bellavista, en el Pedregal, había gente en Vistahermosa, en Cali, había gente en Valledupar, en Picaleña, en Ibagué. A todos los trasladaron. Al que estaba en Ibagué lo mandaron para Cali, al que estaba en Valledupar lo mandaron para Cómbita, al que estaba en Medellín lo mandaron para Ibagué. Y todos coincidieron una semana en La Picota, en el medio del tránsito. Todos hicieron escala una semana en Bogotá. Nosotros conocimos los mensajes de WhatsApp de todos los pelados de los combos diciendo, nos mandaron la instrucción de que aquí o bajamos la violencia o bajamos la violencia. Y pues lo que ocurrió es que el mes siguiente fue uno de los meses con menos homicidios en la historia de Medellín hasta ese momento. Entonces, digamos que estos grupos ejercen su capacidad para regular la violencia, y yo esto no lo juzgo, yo creo que esto de hecho es deseable. El Estado se apoya en esa capacidad para facilitar la paz y reducir la violencia también. Eso lleva a unos dilemas, digamos, de política pública complejos, sobre todo en el largo plazo, que con eso voy a terminar ahorita, pero digamos que ese es un punto importante allí.
ya para ir cerrando digamos, estos temas, este tema del gobierno criminal de civiles, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros hicimos esta encuesta que les conté en 2019, fue una encuesta a 7.000 residentes y dueños de negocios en Medellín, que es representativa para cada uno de los 223 barrios de ingresos bajos y medios de Medellín y las fronteras de Itagüí y Bello. Y allí le preguntábamos a la gente, por ejemplo, si alguien está haciendo ruido, un vecino está haciendo ruido, ¿usted qué tan frecuentemente llama a la policía o a alguien de la alcaldía para que le resuelva el problema? Y esto es un índice que va entre 0 y 1, que determina esa frecuencia. Y luego le hacíamos la misma pregunta. Y si alguien está haciendo ruido, ¿usted con qué tanta frecuencia llama al combo o al coordinador del combo para que le ayude a resolver ese problema? Y este es otro índice que también va entre 0 y 1, y es la frecuencia con la que la gente acude al combo. Y esto lo hicimos para 17 situaciones distintas, desde ruidos del vecino, pasando por temas de violencia doméstica, hasta pagos de deudas, hurtos en las calles, entre otros. En esta última columna lo que hacemos es como una especie como de gobierno relativo del Estado frente a los combos. Entonces esta última columna es un índice que va entre -1 y 1, en donde -1 es el combo siempre es el que resuelve el problema, 1 es el Estado siempre es el que resuelve el problema, y los valores negativos dan cuenta de situaciones en las cuales el combo es un poco más importante que el Estado. Los positivos es en donde el Estado es más importante que los combos. Y esto es para el promedio de estos 223 barrios de Medellín, en donde hay situaciones como estas del cobro de deudas, como el hurtos en las calles, donde en promedio pareciera ser un poco más importantes los combos que el Estado. Ahora, esto varía mucho barrio a barrio. Y esta es la encuesta barrio a barrio. Aquí los barrios que están que están como en tonalidades rosada a roja, son barrios en donde en promedio, para todas estas situaciones, el valor de ese índice es negativo. El combo es más importante que el Estado. Y mientras más oscuro sea, más importante es el combo. Estas zonas, por ejemplo, esto es Santa Cruz. En Santa Cruz prácticamente la autoridad para estas situaciones son los combos. Esto es lo que controlan los Triana. En el Popular también, todo es rosado, excepto un par de situaciones, un par de barrios, perdón. Pero hay otros, por ejemplo, aquí esto es la Sierra. Son muchos barrios de Medellín en donde la autoridad termina ejerciendo, digamos, los combos. Esto es un fenómeno que nosotros hemos tratado de llamar la atención de la ciudad porque representa muchos retos y es algo que no se mide. O sea, el Estado fundamentalmente le hace seguimiento a las cifras de homicidio y a los datos de hurtos y otros, digamos, delitos denunciados. Pero el Estado, nadie pone una denuncia en la fiscalía diciendo es que en mi barrio el problema que yo tengo con el vecino lo resuelve el combo y no la policía o el inspector de policía. Y esto es un asunto que nosotros creemos que es muy importante hacerle seguimiento. Como les conté, nosotros vamos a hacer otra encuesta el próximo año preguntando esta y otros temas, digamos, relacionados. Esto aquí me lo voy a pasar, ya para ir cerrando aquí como los dilemas de política pública. ¿Esto qué nos va diciendo? Digamos que este caso de Medellín es útil para mostrar problemas en el diseño de políticas públicas y como la alineación con los incentivos de quien hace la política pública, quien está en el gobierno, por ejemplo. Y es que en la medida en la que grupos criminales impongan orden, se organicen de esa naturaleza, impongan orden, reduzcan la violencia, presten servicios en los barrios, a pesar de que lo hagan de una manera coercitiva, que esto a la gente no le convenga en muchas instancias, esto puede resultar siendo en alguna medida beneficioso para los ciudadanos y para los gobiernos. O sea, que estos mismos grupos regulen la violencia, que estos mismos grupos atiendan hurtos en las calles, puede ser, digamos, o puede resultar en alguna medida conveniente, sobre todo en el corto plazo. Entonces esto lleva como a pensar que de alguna manera sería deseable que se haga la paz con grupos criminales, o que se facilite paz entre grupos criminales, como por ejemplo se ha intentado hacer en El Salvador, a pesar de que eso ha tenido consecuencias muy graves después de que estas treguas se rompen y demás. El asunto es que este dilema de qué tanto el Estado se apoya en el crimen organizado para regular la violencia y versus facilitar que estos grupos, digamos, se vuelvan más poderosos, porque en alguna medida el Estado les delega poder si hace eso. No sabemos bien cómo se balancea, digamos, este dilema, porque en la práctica muchas veces el Estado o los gobiernos no es consciente del dilema, no está seguro de qué es lo que está intercambiando como por esa paz aparente. Y no está seguro, de nuevo, porque no mide todo. Nosotros vemos cifras, los alcaldes típicamente, secretarios de seguridad, muestran las cifras de homicidio, dicen,
en homicidio vamos así o vamos de esta otra manera. Pero pocas veces sabemos qué tan poderosos son los grupos de crimen organizado, qué tan rentables son, cuáles son sus líneas de negocio, qué tan populares son entre la gente. Esto no se sabe porque el Estado no lo mide. Y esto, digamos, hace que no se tenga toda la información para poder resolver como este tipo de dilemas. Y ahí, pues lo que nosotros creemos que es el paso natural inmediato en el que deberían entrar muchos gobiernos, entre ellos el de Medellín, pero también el de Bogotá, el de Cali y otras ciudades, es empezar a llenar estos vacíos de información. Muchas veces, digamos, entendemos que el problema de crimen organizado está sobrediagnosticado, pero la verdad es que esto no tiene una solución clara, porque entre otras cosas, atacar de manera directa a estos grupos puede generar mucha violencia en el corto plazo. Y esto no se sabe, digamos, no se sabe, digamos, cómo balancear ese dilema entre reducir la violencia en el corto plazo, sacrificando legitimidad en el largo plazo, versus aumentar la violencia en el corto plazo, ganando legitimidad en el largo plazo por parte de los estados. Eso no es tan claro, digamos, cómo funciona. Entonces, lo que creemos que tiene que empezar a hacer los gobiernos ya es empezar a medir mejor estos fenómenos. Y les voy a dar un ejemplo corto con este tema de extorsión. Hace, no sé, un año y medio más o menos, que creo que estábamos en una reunión en Medellín con la Secretaría de Seguridad, y nos estaban mostrando las cifras, un balance de seguridad en Medellín. Nos decían, estamos muy preocupados porque la extorsión en Medellín aumentó un 50%. Y nosotros le decíamos, ¿por qué me está diciendo eso? Me dijo, mire las denuncias de extorsión. Pasaron de 400 a 600. Y nosotros, en la encuesta que hicimos en 2019, estimamos que hay más de 150.000 personas que pagan extorsión semanal en Medellín. El Estado no puede estar preocupado por 400 o 600 denuncias. El Estado debería estar, de hecho, incentivando la denuncia de otras maneras, porque la gente no está denunciando la extorsión. Entonces, con base en ese diagnóstico, se empiezan a tomar decisiones. La policía, por ejemplo, tiene una agencia especializada en extorsión, el Gaula. El Gaula en Medellín tiene menos de 40 personas. Y en Medellín, de nuevo, hay más de 150.000 personas que pagan semanalmente extorsión. Esto es una barbaridad. Y el fenómeno no lo tenemos claro y no tenemos claro cómo enfrentarlo, digamos. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que están como los principales retos. Y ya para cerrar, pues, digamos que nosotros lo que estamos tratando de construir en Medellín es algo similar a lo que en la Universidad de Chicago se denomina como el Crime Lab, que es como el desarrollo de muchas capacidades para entender mejor el fenómeno, para diseñar intervenciones, evaluar intervenciones, digamos, construir mucha capacidad para seguir investigando. Y lo que creemos es que este es como el camino para ciudades como Medellín o como Cali o como Río de Janeiro, donde también estamos empezando a trabajar ahorita, o como San Salvador. Hay que hacer esfuerzos grandes y esto implica que hay que tener también paciencia, porque estos problemas son urgentes atenderlos, pero hasta que uno no lo entienda bien es muy difícil, digamos, como darle una respuesta rápida. Y con eso, no sé si me pasé de tiempo o quedamos bien, con eso ya termino por acá. No, Santiago, estupendo, estupendo. Felicitaciones, realmente fascinante esta presentación. Yo creo que tenemos muchas inquietudes y preguntas. Voy a invitar a las personas que levanten la mano, porque yo estoy seguro que tenemos muchas inquietudes. Astrid Martínez, adelante. Gracias, excelente presentación. Se suscita a uno muchas preocupaciones, ¿no? Yo quiero hacer un par de preguntas, uno sobre qué tan autártico es ese modelo, esa red, qué relación tiene con Antioquia y el resto del país, porque pues estamos hablando de crimen organizado en un país en el cual el narcotráfico es muy importante, en las explicaciones que pueda haber de este tipo de taxonomía de comportamiento, ¿no? Y entonces, pues quisiera entender un poco eso. ¿Quién los alimenta? ¿Cómo se proyecta al resto del país? Etcétera. Y una pregunta sobre extorsión vis a vis la prestación de ciertos servicios que el Estado no ofrece. O sea, dices que eso está presente en Medellín hace muchísimos años, independientemente del ciclo político, del ciclo del narcotráfico, me imagino. Entonces hay algo que le preocupa a uno diciendo, bueno, el gasto militar y de las Fuerzas Armadas, incluyendo la policía y todo, es altísimo en Colombia. ¿Y cuál es como la razón costo-beneficio de los que pagamos impuestos y de
de ese destino de los recursos públicos, cuál es la eficiencia de ese gasto, qué es lo que está pasando ahí. Bueno, y tal vez una tercera ahí es, aquí está como esa lógica de estos grupos y están dos actores ahí que hacen parte de todo, el relato, que son los que pagan y el Estado, que pues no ofrece los servicios que está demandando la comunidad en esos barrios. Uno pensaría que cuando esos problemas lleguen a los barrios de ingreso alto, pueden subir en la escala de las preocupaciones de la política pública, mientras que estén los barrios de bajos ingresos y medios bajos, eso, la sensibilidad parece no ser tan alta. Muchas gracias, Astrid. Bien, la relación con el crimen organizado, digamos, en el resto del país tiene como múltiples dimensiones. Uno es, por ejemplo, en Antioquia, la gran mayoría de municipios, sobre todo, por ejemplo, el suroeste del oriente, no tanto de Urabá, porque allá hace más presencia el Clan del Golfo, pero en el suroeste, en oriente, prácticamente todos los municipios pertenecen a alguna de estas razones. ¿Qué es que pertenezcan a alguna de estas razones? Que el mercado de drogas en ese municipio es de esa razón, que la extorsión en ese municipio es de esa razón. Y entonces en la práctica termina viendo como un combo en cada uno de estos municipios, reportándole la razón. Y esto, digamos que se circunscribe principalmente a estas regiones de Antioquia, pero pasa también en algunas otras partes del país. Por ejemplo, nosotros sabemos, hay un grupo de Bello que se llama Pacheli, una de estas razones históricas, que sabemos que controla el mercado de drogas en gran parte de Soacha, por ejemplo. Tiene como combos que son sucursales de ellos y allá maneja esos negocios. En relación al narcotráfico internacional, en este momento lo principal son como servicios que se le ofrecen a la industria, como el lavado de activos. En Medellín, digamos, estos grupos han desarrollado una gran capacidad, una gran ventaja comparativa en lavar plata. Y aquí en Medellín, o sea, esto lo hacen en restaurantes, en el sector hotelero, en la venta de tecnología. Hay muchas cosas en donde se hace el lavado de dinero en Medellín. Y son servicios que ellos le ofrecen también a estos grupos. El Clan del Golfo no puede lavar 50 millones de dólares en Necoclí. Entonces, lo que hace el Clan del Golfo es contratarlos a ellos para que le laven la plata acá en Medellín. Y también le prestan, por ejemplo, servicios de seguridad. Cuando alguien del Clan del Golfo está muy amenazado, se viene para Medellín. Y ellos si están en alguno de estos barrios, ellos lo cuidan y le ofrecen todo esto. Y en el narcotráfico participa, como les estaba diciendo ahorita, pero no de manera tan directa. Participan ellos en envíos, entonces invierten en un envío. En algunos casos han tenido laboratorios aquí, pero principalmente para el mercado más local. Eso también ha ocurrido, es algo común, así. Y en lo relacionado con la extorsión y en la prestación de los servicios, la verdad, una digamos, como pregunta que nosotros teníamos, que en eso ahorita no elaboré demasiado, pero era como una hipótesis que teníamos, es que en los barrios terminan en la práctica viendo como un duopolio de los servicios de seguridad. Por un lado está el Estado y por otro lado está el combo del barrio. Pensamos en primera instancia que eran como una especie de sustitutos, pero al final realmente no son sustitutos. Al final la gente muchas veces acude a ambos. A veces llama primero al Estado y si el Estado no lo resuelve rápido, entonces llama al combo. A veces llama para unas cosas al Estado y para otras al combo. Y esto, digamos que se da de una manera muy natural en los barrios. La verdad es que la capacidad del Estado de llegar a la gente en muchos barrios es muy limitada, porque para darles un ejemplo, en Medellín hay 400 combos, cada combo tiene entre 25 y 40 pelados. En Medellín hay 200 cuadrantes de policía, cada cuadrante de policía tiene 2 patrulleros. Entonces, la verdad es que digamos que las capacidades de resolución de problemas por parte de los combos, el conocimiento del contexto local y demás es mucho mayor, muy difícil competir contra eso. Muchas personas pagan la extorsión interpretándola como una especie de impuesto. Muchas personas pagan la extorsión interpretándola como una extorsión. Pues hay de todo, digamos. Pero la verdad es que hay un segmento amplio de la población que percibe que recibe un beneficio, digamos, a cambio de esto que paga. Y en la práctica, nosotros también en la encuesta le preguntábamos a la gente, la extorsión no es muy costosa. La extorsión, por ejemplo, en un hogar, típicamente es entre 2.000 y 5.000 pesos a la semana. Pues no es muy costosa, digamos, comparado con lo que pagan impuestos muchas veces. Porque estos son hogares, pues, fundamentalmente pobres. Esto obviamente es mucho dinero, pero... Y los negocios pagan más o menos 10.000 pesos a la semana. Y nosotros una vez le preguntamos a una señora de un negocio, como, venga, ¿usted por qué sigue pagando? ¿Por qué no denuncia? Él decía, vea, yo pago 10.000, que para mí no es demasiado, para mi negocio es capaz con esto. Estos pelados me prestan seguridad. Si denuncio, me amenazan.
y realmente el Estado no es capaz de prestar la seguridad en la medida en la que lo hacen los combos. Entonces, resulta siendo, digamos, como un asunto bien complejo. Y el último punto que mencionaste realmente es mi obsesión. Yo creo que aquí hay un problema fundamental como de economía política. Aquí hay un robo en el poblado que se viraliza en redes sociales y esto terminan capturando a la gente al otro día. Pero hay 2 muertos en un barrio de ingreso bajo y esto no se soluciona rápido. Y yo creo que esto es un problema, esto es un reto grande que tienen las administraciones en Medellín, la policía y muchos otros actores, de cómo, digamos, nivelar la balanza del acceso a los servicios del Estado en materia de seguridad de una manera que no sea, digamos, como esta manera tan perversa. Gracias, Santiago. Fabián Giraldo, adelante. Gracias, Armando. Santiago, un gusto saludarte. Qué interesante presentación. Y ojalá pudiera hacerte muchas preguntas, pero bueno, como tú dices, hay muchas dificultades en enfrentar este fenómeno, pero tratando de alinear con lo que el nuevo gobierno está planteando en términos de legalización de drogas. Bueno, Bolívar ha dicho que hasta la coca, pero yo soy escéptico todavía con eso. Pero en el caso de la marihuana, ¿cómo ves que Medellín sea ese laboratorio de uso recreativo? ¿Y cómo ves que ese sea esta implementación, cómo lo ves pasando y cómo ves que eso sea un game changer de la situación que tú nos acabas de plantear y eventualmente como un gran aporte a reducir este accionar de estas bandas? Gracias, Fabián. Sí, este tema, o sea, yo honestamente, y yo sé que por aquí a lo mejor tengo varios opositores, yo creo que la única solución en el largo plazo es la legalización de todas las drogas. Legalización en la medida de regular estos mercados. Porque al final cuando el Estado vuelve ilegal estos mercados, lo que está renunciando a regularlos. Los mercados existen. O sea, hay una demanda ya establecida de marihuana, hay una demanda ya establecida de cocaína, y esta demanda se va a satisfacer de una u otra forma. Y en el caso particular de la cocaína, el reto más grande es que Colombia es prácticamente el único productor. Entonces, yo creo que digamos que el reto grande es cómo avanzar en una agenda de legalización y regulación responsable, en donde coincido, yo empezaría por la marihuana, porque la marihuana es, digamos, la droga menos dañina, pues de hecho, bajo muchas métricas es menos dañina, por ejemplo, que el alcohol. Ya ha habido experimentos con esto en muchas partes, muchos estados de Estados Unidos ya han legalizado la marihuana para uso recreativo. El estado de Illinois, por ejemplo, este año viene recaudando más por impuestos a la marihuana que por impuestos al consumo de alcohol. Entonces creo que es una aventura, digamos, mucho menos riesgosa. ¿Qué creo que pasaría si se legaliza la marihuana? Yo creo que el tamaño de la torta del crimen organizado en Medellín se disminuye, porque la principal renta de los combos de Medellín es la venta de marihuana. Que de pronto se legalicen ellos, digamos, y empiecen a vender legalmente, probablemente no, porque seguramente todas las grandes farmacéuticas están listas para cuando se legalice el mercado para entrar a competir con productos de mejor calidad y demás. Entonces, probablemente eso sería lo que ocurriría. Pero sí creo que el tamaño del mercado se vuelve más pequeño. Entonces, yo creo que la marihuana es el camino que debería seguir de manera natural. Con la cocaína, creo que es mucho más complejo porque hay digamos, como un problema geopolítico mayor, y es que Colombia es el único productor. Colombia no puede de manera unilateral legalizar la cocaína sin tener en cuenta a Estados Unidos y a Europa y a muchos otros, creo yo, porque creo que le caerían unas sanciones peores que las de Rusia el otro día. Pero yo sí creo que la demanda ya está establecida. En este momento no hay menos personas consumiendo cocaína en Estados Unidos y en Europa que hace 15 años. Y esta demanda de una u otra forma toca satisfacerla. Entonces lo que creo que ocurre siempre, incluso siempre que hay como choques de oferta, y esto, Daniel Mejía tiene un paper que documenta esto como en México, nosotros estamos tratando de hacer algo aquí en Colombia, es cada que hay un choque de oferta, cada que logramos disminuir un poco la capacidad de producción de cocaína en Colombia, aumentan los precios, y esto por puro, digamos, funcionamiento de mercados, incentiva que haya nuevos actores que participen en el mercado. Entonces por eso tenemos ya actores, digamos, incluso pues mexicanos intentando entrar a Colombia. Hay muchos, digamos, factores que empiezan a ocurrir porque el negocio es muy grande. Los precios son excesivamente altos. Entonces yo creo que ese es un camino en el mediano plazo que creo que hay que pensarlo de manera pues como seria, porque yo no veo, digamos, un escenario en el cual dentro de 20 años Colombia resuelva su problema de violencia, sobre todo en las zonas, digamos, rurales y demás,
sin que haya un cambio de enfoque en el mercado de la cocaína en particular. Ahora, Gracias. lo que sí, ¿Sí un crees que tema que Medellín sea el laboratorio ideal para empezar? yo creo que, o sea, podría ser. O sea, yo honestamente creo en la descentralización. Ojalá se pudiera. Eh, pero yo creo que si Colombia, pues por su naturaleza tan centralizada, legalizamos marihuana en todas partes, pues así tal vez debería ser, para evitar como que haya arbitraje en el mercado. Eh, Ahora, la negociación, o sea, a mí no me queda tan claro, por ejemplo, hoy, ahorita que se está hablando de la negociación entre grupos criminales y el Estado, yo no tengo tan claro es cuáles son como las condiciones de esta negociación. O sea, ¿qué puede ofrecer, por ejemplo, el Can del Golfo? ¿Entregar el mercado de la cocaína? No creo que lo entregue. Si lo entrega, probablemente alguien más lo recibe. O sea, lo que creo que estos grupos buscan muchas veces es como, digamos, legal, como lavar la plata de los jefes y listo, pero el mercado va a seguir existiendo. Entonces, de hecho, yo no creo no creo que haya mecanismos de negociación disponibles, dado que probablemente sobre la mesa no está que el mercado de la cocaína se acabe, porque es un mercado tan grande que no creo que se acabe porque 5 grupos en Colombia digan que no van a seguir produciendo. Gracias, Santiago. Alexandra Bello, adelante. Gracias. Un placer, un saludo para todas y todos. Santiago, quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con los procesos de ordenamiento social que ejercen los grupos criminales en estos barrios, sobre todo porque es uno de los temas que he estado investigando hace mucho tiempo, sobre todo en la zona nororiental, la Comuna 1, Santa Cruz. De hecho, estuve hace un par de meses. Entonces, un fenómeno, digamos, que no es nuevo, es esa capacidad que tienen los grupos criminales, por ejemplo, de regulación de la conflictividad cotidiana, que, digamos, es muy invisible para el Estado, pero tiene un impacto fundamental en la legitimidad que tiene el Estado para los ciudadanos y las ciudadanas que viven en estos contextos. Y eso no es nuevo, ¿no? Desde la época de las milicias, la gente recurría a las milicias para resolver conflictos, las milicias eran los que resolvían y proveían justicia. Lo que sí es nuevo en este contexto es la organización, la sistematicidad con la que se ejerce, por ejemplo, esa regulación y sobre todo la capacidad de generar recursos y de lucrarse de ese servicio. Entonces hoy lo que sí es diferente que no hacían las milicias es que hoy los grupos, por ejemplo, tienen unas tarifas y las multas que le ponen a los vecinos que se pelean o al esposo que le pega a la esposa o bueno, tú sabes, todos estos conflictos ocurren en la cotidianidad. Hay todo un sistema, digamos, muy estratificado y muy organizado. Entonces, una pregunta es, si ustedes encontraron en estas entrevistas y conversaciones, ¿qué tanto peso tiene la capacidad de extraer recursos ya de esa capacidad de organización y de control social? Y el otro ya rápido también es un comentario pregunta que tiene que ver con lo que me encontré ahorita, sobre todo en el barrio Santa Cruz, cuando estuve hace unos meses, y es el impacto que tiene la pandemia sobre todos estos fenómenos, ¿no? Sobre la capacidad de los grupos criminales de ejercer ese control social. Uno, porque a través de todos los cambios en la vida cotidiana que se dieron en la ciudad, por ejemplo, esa capacidad y ese plan cuadrantes, como lo llama la gente en los barrios, que es la capacidad de los combos de controlar y de tener presencia en cada una de sus cuadras, en cada una de sus calles, se potenció, ¿no? Se hizo todavía mucho más eficiente durante los días de encierro en las comunas. Entonces, por ejemplo, esa capacidad de hacer presencia y ese conocimiento del territorio es todavía más fuerte después de la pandemia, pero también hay el surgimiento de otras formas de economías informales que se han vuelto una forma de sustento frente a la precarización de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aumento increíble en el número de mujeres, por ejemplo, haciendo servicios de modelos webcam, ¿no? Explotación sexual. Entonces, ¿qué tanto está haciendo este tipo de nuevas economías informales, no reguladas, ¿no? Por el Estado de la economía legal, siendo importantes dentro del peso de los negocios y el gran portafolio de actividades criminales que tienen estos grupos? Es la segunda pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Mira, sobre la motivación de este ordenamiento social, o sea, esto tiene muchos, como estás diciendo, es muy sofisticado, y de hecho hay zonas de Medellín en donde la sofisticación llega hasta el punto de, ellos son los que lotean la tierra, los que le venden a la gente, llegan a población desplazada, por ejemplo, y le venden el paquete completo, le venden el lote, le construyen la casa, le ponen la conexión a electricidad, la conexión de acueducto y demás,
después la expropian cuando les deja de pagar un día o les paga un día tarde y vuelven y lo venden. O sea, esto llega, digamos, como a todos esos extremos. Hay una motivación económica de esto, o sea, nosotros creemos, y de hecho uno puede ver una correlación súper clara entre digamos, la tasa de extorsión a nivel de barrio con la cantidad de servicios que se ofrecen en los barrios. Pero lo que también hemos encontrado es que hay una motivación que tal vez tiene mayor peso incluso para ofrecer estos servicios como el gobierno. Y tiene que ver con proteger las otras rentas, en particular la renta de las drogas. Porque en la medida en la que un barrio está tranquilo, no hay ningún robo, no hay ningún homicidio, no pasa nada, la plaza de vicio funciona perfecto. Pero si hay homicidios, si roban mucho, si pasan cosas, entonces viene la policía o viene gente de la alcaldía o viene gente incluso de la policía de Bogotá y todo esto les daña el negocio. Entonces, digamos que el motivo que nosotros interpretamos hoy, que es el principal por el cual estos grupos ofrecen servicios de gobierno, es proteger las rentas de la droga. Pero eso no le quita que sí es un negocio como tú estás mencionando. Y sobre la pregunta de la pandemia, nosotros de hecho durante la pandemia hicimos una encuesta también en Medellín tratando de indagar sobre si los combos efectivamente estaban como tratando de apalancarse en la pandemia para ganar legitimidad con la ciudadanía. Encontramos que esto ocurrió en muchos barrios, pero que no era una cosa muy sistemática. Hicimos incluso una encuesta similar en Río de Janeiro también durante la pandemia y encontramos algo parecido. Como que no, realmente no fue como que aprovecharon esa oportunidad para empezar a repartir mercados y cosas y ganar legitimidad con la gente. No encontramos mucha evidencia de que lo hubieran hecho así, pero sí encontramos casos en donde esto ocurrió. Pues incluso aquí en Medellín hubo varios casos en donde los combos movilizaron a la gente cuando este tema de los trapos rojos y demás, y los combos mismos, digamos, facilitaron muchas de estas cosas para tratar de ganar legitimidad con la gente y apalancarse como en esto para construir como confianza. Nosotros, o sea, esto es un tema que es muy importante y es que los combos sí se preocupan por construir como legitimidad, por ganarse la confianza de la gente, para que la gente los proteja, para que la gente no los denuncie, para que cuando llegue la policía a capturarlos los esconda. Esto lo hacen mucho. Y tienen, de hecho, dentro de sus mecanismos de gobierno, tienen formas para controlar esto. Nosotros, yo recuerdo un chico que entrevistamos en el Pedregal en la cárcel, que era miembro de una razón, digamos, y él nos contaba cómo él cada 3 o 4 días salía por el barrio a preguntarle a la gente cómo lo estaba tratando el coordinador del combo, qué había hecho, qué no había hecho y demás. Y por aquí llegó mi hijo de 4 años. Y eso lo hacen para tratar de no comprometer su confianza, digamos, con la ciudadanía. Santiago, te quería hacer una pregunta, gracias, Alexandra. Es sobre la relación, digamos, entre, de alguna manera tú dijiste, y está en los trabajos previos, pues que hay como una coexistencia de dos estados, ¿no? Un estado formal y otro en creación que cobra impuestos, presta servicios. Pero lo interesante del gráfico tuyo es que cuando coincidieron Don Berna, gran jefe, Uribe y Fajardo, la violencia cayó. Yo he leído, pues, los críticos de Fajardo hablaban no de la gobernabilidad, sino de donbernabilidad, digamos que. Entonces te quería preguntar en primer lugar si hay algún acuerdo tácito. Yo sé que a nivel de barrio sí lo puede haber entre la policía y los combos, pero entre las cabezas políticas, un acuerdo o formal o tácito o simplemente de mirar para el otro lado, entre las cabezas políticas del Estado formal, pues con personajes como Don Berna y estos para no pisarse las mangueras. Digamos, y paro ahí con un tema que me parece interesante. Traigo a cuento el caso de México, donde ha habido como dos modelos grandes, ¿no? Calderón, que atacó los carteles y subió la violencia y recibió muchas críticas, y el presidente AMLO, López Obrador, que tiene el lema que abrazos y no balazos, al referirse entre la relación entre el Estado mexicano y los carteles, con la idea de que si se atacan estas estructuras, sube la violencia, no se gana la guerra, pero que si hay algún acuerdo tácito de darse abrazos y no balazos, probablemente cada cual hace lo suyo, hay una delimitación de fronteras y hay menos violencia.
Y con esto, y traigo a cuenta esto pensando hacia adelante. Si Colombia, como parecería bajar un poco digamos, la lucha contra el narcotráfico, vamos a tener una especie de acuerdo de abrazos y no balazos, y te quería preguntar de tu impresión sobre eso. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Armando. Sí, mira, lo que nosotros hemos encontrado, sobre todo en digamos, en este periodo de Berna, es que el proceso de desmovilización de los paramilitares facilitó mucho que se dieran conversaciones entre el Estado y el crimen organizado en Medellín de una manera, digamos, pues como legal, no oculta, que en alguna medida sí facilitó la regulación de la violencia en los barrios. ¿Y por qué con el crimen organizado en Medellín? Porque uno de los bloques que se desmovilizó es el bloque Cacique Nutibara. El bloque Cacique Nutibara, nosotros sabemos, hasta el día antes de la desmovilización, estaban reclutando miembros de combos, entregándoles camuflados para que al día siguiente fueran y se desmovilizaran. O sea, un gran porcentaje, el bloque Cacique Nutibara realmente fue la manera como Berna, digamos, presentó un bloque paramilitar para desmovilizar, pero en la práctica el bloque Cacique Nutibara eran los combos de Medellín. Y entonces, cuando se da esta desmovilización del bloque Cacique Nutibara, empieza a haber conversaciones con todos los miembros de estos grupos que estaban desmovilizando, que muchos de ellos eran coordinadores de combos en barrios y demás. Y esto sí facilitó una conversación. No voy a decir pues que alcalde Don Berna, yo no creo que esto haya ocurrido así, pero sí, digamos que todo el proceso de desmovilización implicó la implementación de muchos programas en la ciudad que facilitaron estas conversaciones. Muchos de los desmovilizados participaban en procesos de formación educativa, emprendimiento y demás. Entonces, había como canales de comunicación muy directos que sí creo que facilitaron digamos, la regulación de la violencia en la ciudad. Y que de hecho yo creo que, pues, en gran medida lo que hay hoy en Medellín es la semilla para esto se sembró en ese periodo, porque en ese periodo se empezaron a imponer muchas normas en la ciudad. Por ejemplo, recuerden que en la época de Escobar le pagaba a cada, digamos, persona que llevara una placa de un policía. Los últimos policías que nosotros sabemos que mataron en Medellín con autorización digamos, del crimen organizado fueron hace por ahí 4 o 5 años. Y sabemos que para eso tuvieron que pedirle permiso a una persona extraditada en Estados Unidos. Porque ellos saben, porque ya hay normas, digamos, que se han venido imponiendo, y estas normas se fueron imponiendo sobre todo en este periodo de tiempo. Entonces, el dilema es muy complejo, que era el último punto que mencionabas poniendo el caso de México. El dilema es muy complejo porque sí implica que el Estado debería de tener canales de comunicación abiertos con estos grupos para, digamos, reducir, regular la violencia, tal vez poner unas líneas rojas como el homicidio, como, digamos, otro tipo de fenómenos que afectan mucho a la ciudadanía, pero probablemente tiene que dejar que ocurran cosas. Y en el caso particular de Medellín, por ejemplo, es la venta de droga. O sea, es imposible. Nosotros tenemos, en Medellín hay más o menos, si hay 400 combos, hay por ahí 480 plazas de vicio, de las que tenemos mapeadas casi todas. Esto es imposible que la policía de vigilancia lo desmonte. Esto es una operación de millones de dólares, que es muy rentable y que no hay capacidad para desbaratarlo. Entonces, en alguna medida, el equilibrio de esto, para lograr algo que sea menos violento, sí tiene que ver con que el Estado diga, venga, es que, o sea, mientras no pase nada en el barrio, yo no voy. Si pasa algo en el barrio, yo voy y usted entonces deja de vender droga. Y esto en la práctica termina pasando mucho hoy, como en el barrio a barrio, como mencionabas ahorita, en lo más local, pero la semilla para esto sí creemos que se sembró con la naturaleza como se dio el proceso de movilización. Y no, yo no lo digo juzgando a quien gobernaba en ese momento. Yo creo que, de hecho, ha sido beneficioso en el largo plazo para la ciudad que esto ocurra. Y me parece importante como que esto, digamos, lo traigamos a la discusión de política pública. Porque es que la solución de esto no es encarcelar a los 12.000 pelados de los combos. Porque el mercado de droga va a seguir existiendo. Si lo encarcelamos a todos, que no caben en ninguna cárcel, van a salir otros 12.000 a satisfacer esa demanda. Entonces, eso es lo que genera ese dilema tan complejo. No sé si te contesté porque, pues, digamos que esto tenía muchos frentes, pero esa es como mi impresión. No, perfecto, Santiago, gracias. Rudy Holmes, adelante.
Gracias, Armando. Santiago, muchas gracias. Como dije al principio, me interesa mucho el tema. Mira, ahora con la caída de Afganistán, caída digo yo desde un punto de vista occidental, se hizo evidente que la tolerancia de competencia del Estado deslegitima al Estado oficial, ¿no? Entonces todos estos consejos de vamos a buscar la paz a través de tolerancia, me parece que terminan debilitando el Estado. No estoy abogando violencia porque ya nos demostraron los mexicanos que eso tiende a devolverse, mejor dicho, que termina siendo más poderosas las mafias que los gobiernos y entonces tiene que el gobierno rendirse, como pasó en México. Pero yo me pregunto, y ya ahí termina la editorial, la pregunta es, esto seguramente ha pasado en muchos sitios, es decir, si yo conozco la historia de Nueva York, de Chicago, en Italia sobre todo, ¿cómo hicieron ellos para manejar eso? Termina siendo una historia tolerante. Si uno ve las películas de mafia, pareciera que en Estados Unidos todavía impera ese régimen de gobierno paralelo, ¿no? Tolerado por la policía, etcétera. Parece que no hay otro camino. O hay ejemplos donde los estados han sido capaces de expurgar la criminalidad y de ganar la batalla con servicios, porque es que uno lo que ve es que son servicios que podría dar un juez de paz, algunos de ellos que tendría que dar la policía y que el Estado colombiano, por lo menos en su estado actual, no es capaz de brindar. Entonces, no sé si entiendes la pregunta, ¿qué ejemplos de éxito hay en el mundo y cuáles nos llevan a pensar que no hay otra alternativa que la tolerancia? Muchas gracias por la pregunta. Mira, por ejemplo, Nueva York. Nueva York tiene un mercado de cocaína hoy que es más grande que el que había hace 20 años o hace 30 años. Realmente, parte de la solución en Nueva York pasó por tolerar el mercado y por escoger las batallas. O sea, ahorita yo les estaba hablando, ¿qué hacen estos grupos en Medellín? Primero matan, segundo extorsionan, tercero venden droga, cuarto se diversifican en todos estos otros negocios. Yo creo que el Estado en este momento no tiene la capacidad para enfrentar todos, digamos, como los frentes de batalla que tiene. Y le toca priorizar. Y la priorización es una forma, digamos, en alguna medida es un eufemismo para la tolerancia. Pero es que al final toca hacerlo. Y el caso de Medellín es muy particular, porque, de nuevo, las plazas de vicio existen. De hecho, pues la ubicación de ellas, todos los policías de los cuadrantes saben dónde están. No tenemos informaciones, por ejemplo, de la extorsión. O sea, la policía tiene, como les decía ahorita, menos de 40 funcionarios menos de 40 funcionarios en el Gaula de Medellín. No hay estadísticas más allá de las 400 o 500 denuncias al año que se ponen en Medellín sobre extorsión. Y esto resulta absolutamente insuficiente para poder enfrentar el problema. Entonces yo creo que el Estado tiene que poner unas líneas rojas. Esto, digamos, en Estados Unidos le llaman como disuasión focalizada. Es decir, venga, yo actúo en la medida en la que usted, digamos, cruce esta línea roja. ¿Y cuáles son las líneas rojas? Una línea roja que creo que es evidente y que en alguna medida fue la que se puso aquí en Medellín, es el homicidio. Otra línea roja que yo creo que habría que poner en Medellín es la extorsión. Esto no tenemos cómo ponerla porque ni siquiera tenemos buenas medidas de esto. Pero yo creo que pasa mucho como por escoger las batallas, por saber cuál es la capacidad que tiene el Estado para atender los problemas y enfrentarlos de esa manera. Casos de éxito, yo creo que de nuevo, yo creo que no hay una sola ciudad en América Latina o en Estados Unidos donde no se consiga cocaína. Una sola, o en Europa. Entonces, y toda la cocaína que venden en todas esas ciudades se produce en Colombia. Entonces yo creo que al final lo que escogen estos países es más que, de nuevo, voy a irme por el eufemismo, más que tolerar es priorizar los problemas. La capacidad, por ejemplo, de investigación criminal en Colombia es absolutamente precaria. Y nosotros no tenemos capacidad, más o menos el 25% de los homicidios hay una imputación. O sea, para que llegue, menos tienen una condena.
no tenemos capacidad, digamos, de resolver homicidios. La tasa de resolución, digamos, de extorsiones es mayor, pero porque no hay casi denuncias. Ahí yo creo que toca priorizar. Y yo creo que al final lo que estas ciudades y estos países han hecho es más o menos eso. Gracias, Santiago. Tenemos por el chat preguntas de Hernando Zuleta y Jaime Millán. Hernando, adelante. Hernando creo que la escribió acá. Sí, voy a leerlas, Armando, porque Hernando dice que está en un sitio donde no puede hablar. Entonces voy a leerlas, Santiago. Dice Hernando Zuleta que relacionado con una de las preguntas de Astrid, ¿sabe de dónde vienen las drogas que comercializan? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿sabe, no tienen forma de conocer las cuentas de los combos? ¿Cuánto produce cada tipo de droga? Y la tercera, ¿crees que los combos jugarán o pueden jugar algún papel en la idea de la paz total? Gracias. Yo creo, la primera pregunta sobre de dónde vienen las drogas que se comercializan, estos grupos en Medellín, lo que nosotros entendemos hoy es que no tienen cultivos propios, por ejemplo, de cocaína. Mucha de la marihuana viene o del Cauca o viene de Paraguay. Cocaína viene mucho del Cauca, viene mucho del nordeste, del norte de Antioquia. Algunos casos, por ejemplo, sabemos que Pacheli, este grupo que les mencionaba ahorita, que tiene presencia también en Soacha, tuvo como unos cultivos en alguna parte, pero no es como su principal, digamos, como fuente como de suministro. Ellos terminan comprándole a productores y terminan, por ejemplo, negociando con el Clan del Golfo y le compran al Clan del Golfo y demás. No tenemos información muy sistemática de esto, porque esto sí es como un secreto industrial para ellos y pues no nos revelan como toda la información. Lo segundo, sobre las cuentas, nosotros no hemos logrado tener las cuentas exactas de ningún combo, pero sí tenemos como una idea del ranking de cuál es más importante que cuál. Y lo que entendemos en Medellín es que la principal renta es la marihuana, la siguiente es la cocaína, la siguiente es la extorsión. Y la siguiente ya es como todos estos otros negocios, digamos, más diversificados que tienen. Y sobre el tercer punto, sobre si creo que jugarán un papel o deberían jugarlo, yo honestamente ahorita pues anda circulando una información sobre que los grupos de crimen organizado en Medellín adhieren a esta oferta de negociación de esta carta que le mandaron al presidente electo y digamos como el interés por participar en la paz total. Yo lo que no tengo claro es cuáles son los incentivos que ellos tienen. O sea, yo creo que en una estructura como lo que le estaba describiendo ahorita de Medellín, probablemente los grandes jefes de las razones tienen todos los incentivos para decir negociemos. Porque esta es su forma de lavar la plata que tienen, o por lo menos parte de la plata, y limpiar su, digamos, pasado criminal. Pero para un pelado de un combo que está empezando a trabajar en una plaza de vicio, o sea, ¿su alternativa cuál es? Yo creo que ellos no tienen ningún incentivo para participar. Entonces, no creo que participen y no creo que vayan, digamos, a tener un papel relevante en esta negociación, digamos, desde mi perspectiva. Gracias, Santiago. Jaime Millán, adelante. Gracias, Santiago. Muy interesante todo. No, mi pregunta es la siguiente, relacionada con la legalización de la marihuana, muy importante, pero entonces pensaría uno, pues a no ser que el gobierno Petro les dé el seguro de desempleo y los emplee a toda esta gente, pues ellos se van a mover hacia las otras líneas que tienen, como por ejemplo la extorsión o la droga más dura. Tú mencionaste ahí que en realidad habría que tener una línea roja, ¿no? Una línea roja con respecto a la extorsión. Entonces uno pensaría que, bueno, deja el problema de la marihuana, esta gente va a aumentar la extorsión, se van a especializar más, o cómo controlamos, cómo ponemos esa línea roja de la extorsión. Gracias. Yo quisiera complementar la pregunta, digamos, Jaime plantea una sustitución, que si le quita el negocio de la marihuana sube la extorsión. Yo te preguntaría, como esta gente también presta servicios financieros, con el crédito pues, del agio, de la gota a gota, si el gobierno nuevo quiere extender la banca pública y la banca popular y les quita un poco este negocio, también subiría la extensión. Mejor dicho, ¿cómo crees que juega todo eso? Yo creo que es probable que sí. Por ejemplo, nosotros ahí, digamos, como un paralelo medio cercano para una situación como esta es El Salvador. En El Salvador el mercado local de drogas no es muy dinámico, porque es un mercado fundamentalmente de tránsito de la cocaína, incluso también de la marihuana.
pues hacia México ahora y demás. Y que puede que cambie un poco con lo que ocurrió en México, pues como esta legalización pues este proceso de legalización que surgió. Pero en El Salvador los grupos son mucho más extractivos, si se quiere, extorsionan mucho más porque el mercado de drogas es menos dinámico. Entonces yo sí creo que es posible, es una posibilidad clara que si se legaliza la droga o la marihuana, por ejemplo, pueda aumentar la extorsión. Y yo creo que esto aplica a todos estos tipos de rentas. De hecho, ese punto, Armando, es interesante porque yo creo que, por ejemplo, ahí es como el exceso de regulación del Estado lo que genera las rentas para los grupos criminales. Si liberáramos la tasa de interés, por ejemplo, La de pues usura. probablemente el mercado de la usura se elimina. Entonces, pues, es como un problema de economía política como el que mencionábamos con Astrid al principio. Pues claro, en este momento sí, queremos tasa de usura, sobre todo todos los que podemos acceder a crédito formal porque nos prestan por debajo de la tasa de usura. Pero a la gente que no le prestan, pues le toca ir al mercado negro de crédito. Habría unos sacrificados si se libera la tasa de usura, pero probablemente ganaría una gran masa de personas que tienen que acudir como a estos mercados precisamente como por estas limitaciones. O sea, de nuevo, yo creo que es posible, sin duda es posible que esto ocurra, porque igual esto no, pues digamos que no tiene como una solución fácil. O sea, yo no creo que legalizar la droga resuelva este problema. Yo creo que legalizar la droga reduce el tamaño del negocio, por un lado, puede que aumente por otros como la extorsión, pero ahí, digamos, la tarea para el Estado es, ahí sí, eso es algo que no se puede tolerar. Y que habría que hacer relacionado con lo último que mencionaba Jaime para poder resolver, pues, atender este problema, es por lo menos medirlo bien. Es que lo que yo les decía ahorita, o sea, en Medellín hay más de 150.000 pagos semanales de extorsión y el Estado está preocupado porque hay 600. Esto es una desconexión absoluta con el tamaño de un problema y los insumos de política pública para resolverlo. De acuerdo. Gracias, Pete. Pete Speakers, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Santiago. Una presentación muy interesante. Mi pregunta va hacia los valores, porque uno percibe que en los barrios en Medellín hay una cierta aceptación y una tolerancia a una informalidad hasta criminal en muchos casos. Y yo me pregunto ¿dónde está la respuesta desde el punto de vista de la comunidad? Por ejemplo, juntas de acción comunal, la escuela del barrio donde la profesora habla a los niños de 8, 9, 10 años sobre este fenómeno, la iglesia, iglesias nuevas que son más estrictas en muchos casos. ¿Usted ha visto algunas cosas algunas manifestaciones de que hay un respeto a valores que va en contra de todo eso que está como presentándose como una enfermedad social permanente en la sociedad de Medellín? Muchas gracias, Pete. Sí, aquí ha habido, o sea, sin duda hay como unas normas sociales que en mayor o menor medida aceptan la existencia de este fenómeno como está hoy. Y parte de lo que lo hace más problemático es que los pelados de los combos son miembros de la misma comunidad. O sea, en un barrio pequeño donde hay 25 pelados en un combo, en la Comuna 13, por ejemplo, que hay hogares gigantescos en donde hay primos de los primos de los primos, probablemente hay varios miembros del combo que hacen parte de una misma familia. Entonces, esto resulta más complejo para la comunidad, digamos, como repelerlo vía únicamente normas sociales. Hay algo de aceptación de esto. Nosotros ahorita estamos trabajando, esto no les conté hoy pues en detalle, pero estamos trabajando en un proyecto para tratar de reducir el reclutamiento de jóvenes por parte de combos en Medellín. Vamos a encuestar 7.500 niños, que son todos los niños hombres del 7º grado de 100 colegios. Y vamos a seguirlos en el tiempo, vamos a hacer intervenciones con ellos para tratar de reducir el reclutamiento y demás. Y parte de lo que les vamos a preguntar en la encuesta de línea base que vamos a hacer ahorita, y parte de lo que queremos trabajar con ellos, tiene que ver con como que sus normas sociales. Ellos qué tanto aceptan esto, qué tanto creen que está bien estar en un combo, qué tanto creen que el combo, por ejemplo, les facilita acceder a mujeres, acceder a dinero, acceder a una moto. Y queremos hacer preguntas de esto pensando en usar mecanismos vía cambio de normas sociales para lograr como cambiar los patrones.
Y volviendo a tu pregunta original, si ha habido eventos en Medellín, por ejemplo, casos varios durante 2011 y 2013, en varios barrios de Medellín, en La Loma y en la Comuna 13 y otros, en donde la misma comunidad se movilizó en contra del homicidio, por ejemplo. Y esto ha logrado, yo creo, regular comportamientos por parte de los combos. En Sicilia hay un movimiento que surgió hace unos años que se llama Adiopiso, que trata de acudir al cambio de normas sociales para evitar la extorsión. Y nosotros creemos que esto sí es un camino que habría que explorar. Hay capital, digamos, social, creo, para empezar a hacerlo. Lo que ocurre al final es que de todas formas es algo peligroso. O sea, nosotros, por ejemplo, como investigadores no podemos llegar y decir, venga, hagamos un experimento aquí, introducción de nuevas normas sociales en un barrio, porque puede ser que reaccionen violentamente los combos. Pero con el capital social que hay, yo creo que fomentarlo, yo creo que sí puede ser muy valioso pensando en tratar de, por lo menos, reducir la incidencia de este fenómeno. Gracias. María Mercedes, adelante. Ay, gracias, Armando. Y gracias, Santiago. Me pareció muy, muy interesante la presentación. Mi pregunta es una pregunta que no sé qué tanto va a dar lugar, pero tengo ganas de hacerla. Es, digamos, de toda esa cantidad de información y manejo que tienen de la información y del análisis que han venido haciendo, me imagino que en distintos sitios. ¿Esto cómo puede extrapolarse hacia arriba? ¿Cómo puede, qué tan útil es? ¿Cómo ven, por ejemplo, desmontar los carteles, de alguna manera limpiar los grandes capos del narcotráfico? ¿O son dos mercados o dos circunstancias que son demasiado diferentes? ¿O cómo están relacionados? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que, digamos, por un lado, algo de lo que estoy convencido es que este tipo de trabajo, digamos, a profundidad sobre los mercados criminales es algo que tiene que hacerse más. Yo no creo que el Estado tenga una idea clara. Por eso creo que, por ejemplo, una negociación con el Clan del Golfo, yo no sé cuáles son las condiciones de esa negociación, porque la asimetría de información es gigantesca. El Estado desconoce la gran mayoría de rutas de narcotráfico que tienen estos grupos, sus finanzas, tiene una medio idea, pero esto realmente no se conoce a profundidad. Hay un caso, pues como un ejemplo que es útil acá, hay una de las, digamos, grandes mafias italianas, es la 'Ndrangheta, que controla, pues tiene su origen en Calabria, en el sur de Italia, ahí como en la punta de la bota. Nosotros estuvimos en una reunión en Reggio Calabria con un fiscal que está investigando la 'Ndrangheta. Ellos nos contan, la información que ellos tienen es que el ingreso de la 'Ndrangheta al año son 45 billones de euros. Eso es el 3% de la economía italiana. Y es el principal comprador de cocaína en Europa. Y tienen esta información porque lograron acceder vía inteligencia como a ciertos registros y demás. Yo creo que en Colombia nosotros no tenemos una información suficiente y detallada sobre la operación de estos grupos. Entonces, lo primero, si me lo permites, es como una extrapolación metodológica. Yo creo que hay que entender mejor esto. Les doy otro ejemplo. Yo hace poco estuve trabajando con el DNP en una discusión que tuvimos con la UIAF sobre el COMPES de lavado de activos, que lo que hace es como adherir a un estándar internacional sobre lavado de activos. Y tiene unos sectores priorizados. Y esos sectores eran la construcción, los equipos de fútbol y los traspasos de jugadores. Y yo les preguntaba, venga, ¿ustedes tienen ahí, por ejemplo, el sector de transporte público? ¿Tienen el sector de restaurantes y hoteles? No, eso no lo tenemos. Y yo les decía, toda la información que yo tengo es que esas son las principales fuentes de lavado de Medellín, que es la ciudad donde más plata de lava en Colombia. Y si ustedes están en un COMPES de lavado de activos, si están adhiriéndose como un estándar internacional que les priorizan los sectores, sin ir a Medellín a entrevistar miembros del crimen organizado en dónde es que lavan plata, estamos perdidos. Yo creo que eso hay que hacer. Ahora, ¿cómo eliminar los carteles? Esa pregunta sí, yo creo que es muy compleja, porque, de nuevo, yo vuelvo al punto, y aquí va Luis Gonzalo, que yo sé que en Twitter hemos debatido esto muchas veces, no es tan fácil. No es tan fácil si es un mercado tan grande, que tiene una demanda tan grande. Yo creo que la única forma de eliminar los carteles es legalizando la droga e introduciendo eso en la economía legal. Gracias, Santiago. Santiago, yo tenía una pregunta. Tú nos has hablado de Medellín y lo que vemos es que la ciudad está cuadriculada, distribuida entre combos, pero casi todos vivimos en Bogotá, aquí hay gente en Barranquilla. Vemos en Barranquilla que están matando choferes de buses porque no pagan la extorsión. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción de qué tanto está infiltrado
dividido Bogotá, por ejemplo, o Cali o otras ciudades. Cuéntanos cómo ves el resto de Colombia, así no lo hayas investigado tanto. Sí, mira, nosotros en Cali, de hecho, pues hemos intentado empezar como un emprendimiento parecido a lo que hemos hecho en Medellín. De hecho, tenemos unos fondos ahí de MinCiencias para hacerlo. Lo estamos haciendo en Cali y en Río de Janeiro. En Cali, la estructura, digamos, es distinta porque hay mucha más fragmentación y de hecho probablemente por eso es que es más violento. En Cali el crimen es mucho menos regulado. Nuestra hipótesis principal pasa porque los grupos en Cali, como los que más controlan todo en Cali, tienen una mayor participación en el tráfico internacional de droga, lo cual los hace menos interesados en regular el mercado criminal local. Entonces, allá hay muchas pandillas. Estas pandillas tienen repartido también el territorio, muchos territorios. Nosotros, de hecho, entrevistamos una vez a una pandilla completa en el distrito de Agua Blanca, en Cali. Había muchas más mujeres, eso fue una diferencia, por ejemplo, con Medellín. Y nosotros preguntábamos a ellos, venga, si alguien quiere vender droga en el sector de ustedes, ¿qué pasa? Y nos dijeron, no, no pasa nada. De hecho, hay una señora que se consiguió una bomba de marihuana y la está vendiendo aquí desde hace un mes y medio, y ella ahí la está vendiendo. Es un mercado mucho menos regulado, pero que esto hace que sea más violento también, porque entonces cuando hay conflictos entre estas pandillas, nadie los resuelve, que es lo que se ocurre en Medellín. Cali es como lo que conocemos mejor. Bogotá, la verdad, o sea, sabemos que una gran parte del sur de Bogotá, digamos, el territorio está distribuido, hay monopolios locales de droga y demás, pero la verdad, y estas conversaciones las hemos tenido pues ahora con el secretario Aníbal y con otros antes, no se tiene una idea tan clara de cómo está distribuido, pues como el territorio, cómo se organizan los grupos, cuáles son. Yo recuerdo, pues cuando se hizo la intervención en el Bronx y demás, pues Daniel es mi supervisor de tesis del doctorado y en ese momento, pues digamos que hubo un conocimiento mucho mayor de lo que estaba ocurriendo con el Bronx y los grupos estos que les llamaban ganchos y demás. Pero la verdad, yo creo que hace falta un esfuerzo, digamos, porque el Estado lo puede hacer. Nosotros lo estamos haciendo a punta de donaciones de grants de investigación, pero el Estado debería estar haciendo esto en todas las ciudades de Colombia, invirtiendo en conocer mucho mejor el mercado criminal, cómo se estructura, cómo se está distribuido el territorio y demás. Entonces sabemos algo del sur de Bogotá, pero no muchos detalles. Por aquí veo a Jorge Mantilla, a lo mejor Jorge tiene más información. Y otras ciudades, la verdad, no sé, también, de nuevo, parte de Cartagena, parte de Barranquilla. O sea, todas las ciudades que tienen mercados de drogas tienen alguien que regula ese mercado. Porque este mercado no tiene regulador. Es que es como, o sea, nosotros aquí la Aerocivil regula el mercado de la aviación. El mercado de las drogas no tiene quien lo regule, porque es ilegal en todas partes. Entonces, siempre que haya un mercado de drogas, alguien está regulando el mercado. Pero yo creo que la pregunta que haces es muy pertinente porque mi respuesta es que no sabemos. No sabemos cómo se regula esto en Bogotá, la verdad, o en Cali a profundidad o en otras ciudades. Gracias, Santiago. No veo más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, por favor. Yo sí, Armando. Juan Ricardo, adelante. ¿Cómo estás? Hola, Santiago. De verdad, qué gusto poder contar con esta presentación. Mira, a mí me da curiosidad. Yo entiendo todo el énfasis en el mercado de la droga. A mí me interesa si puedas hablar un poquito del de extorsión. En la DIAN uno veía una dimensión muy importante de la extorsión por todo el país. O sea, tú hablabas con gente muy, muy importante de empresas de pañales, de las multinacionales, y ellos te mostraban cómo buena parte de su facturación tenía que ser falsa, porque la gente que distribuía en Engativá, en Fontibón, en Usme, en las comunas en Medellín, en Agua Blanca, en Cali, en Malambo, en Soledad, toda esa distribución del producto lo hacían gente que no quería aparecer ante la DIAN. Y eso mismo pasaba con la gente de Huevo Santander, inclusive con la gente de la licorera de Antioquia. Ellos no eran capaces de vender directamente en las comunas. Entonces tú tienes una estructura paralela y a mí me da curiosidad si tienes idea de los pagos. Yo digamos sé que en Urabá están pagando más o menos en el ganado 20% del ingreso bruto, y en Caucasia yo estuve personalmente hablando con gente allá y también pagaban 20% del ingreso bruto en la venta de oro. Entonces tú tienes un montón de tributación paralela que sería interesante. ¿Qué crees, qué estimas? Uno compara con Brasil, que tiene tasas parecidas y recauda 24% del PIB. O sea, ¿cuál es la dimensión del recaudo de esta gente? En mi mente es mucho, pero pues tú tenés más idea que te dedicas a esto mucho tiempo. Y una cosa que me da curiosidad, si se ve en Medellín, que se veía en Bogotá, era el vínculo de esas estructuras con la policía. O sea, los policías de las regiones recibían un porcentaje,
Y parte del conflicto que hubo aquí en Bogotá era que las bandas dejaron de pagar a los policías les exigían la plata y se generó una enorme rabia por el COVID, que se le cayó el ingreso a todo el mundo, y fue parte del enfrentamiento en Suba entre la policía y las pandillas. Entonces, la relación de esas estructuras con el Estado, en lo que a mí me ha tocado ver, es bastante fluida. Entonces, no sé si en Medellín ves algo similar. Muy bien, Juan Ricardo. Sí, o sea, la extorsión definitivamente es una de las principales rentas de ingreso de estos grupos, como les venía contando ahorita. Nuestro énfasis en digamos, en el ejercicio como de medición más sistemático fue en la extorsión de barrio. Entonces, ahí es donde sabemos que son más de 150.000 pagos a la semana que se producen en Medellín, a pesar de las entre 400 y 500 denuncias que se ponen al año. O sea, es un fenómeno absolutamente mal comprendido por parte de las, digamos, como autoridades civiles aquí en la ciudad. Los montos en estas, digamos, en esta pequeña extorsión van de 2.000, 5.000 pesos en los hogares a 10.000, 20.000 pesos en negocios. Y esto es una parte del negocio. Absolutamente todas las rutas de bus de Medellín pagan extorsión por los barrios donde pasan. Y de hecho, esto es como un problema de la tragedia de los comunes que resuelven entre los combos, porque los combos se ponen de acuerdo para no secar la ruta. Porque entonces, claro, como cada combo controla un barrio, entonces se ponen de acuerdo para ver cuánto es lo máximo que le pueden cobrar entre todos para que el pago lo terminen haciendo. Todos pagan. Gran extorsión, como están mencionando, de grandes distribuidores de bocadillos, de gaseosas, de todo, aquí se paga. Y en la construcción es un asunto muy complejo. Yo ahorita les mencionaba este ejemplo de Bello, pero esto es, digamos, un pedacito de lo que realmente hemos tratado de encontrar allí detrás, y se construye una torre de 40 apartamentos y le entregan 4 al combo. Y el combo después los arrienda, y esa es una renta del coordinador del combo. Esto es muy común, y esto es un fenómeno que yo creo que honestamente no está bien. O sea, yo creo que la DIAN tiene muchas herramientas, digamos, muchos instrumentos para aproximarse a esto, pero la verdad las autoridades acá yo siento que no tienen ni la información ni la motivación, y yo creo que, y eso hace parte como del gran problema, y es que esto es una de esos rubros gigantescos súper importantes, y el Estado frente a esto, yo creo que no tiene en este momento ni los dientes, pues sobre todo en lo local, ni la capacidad para entenderlo mejor. Y sobre la relación con la policía, yo creo que es absolutamente inevitable en el nivel más local. Yo, de hecho, pues no juzgo ni a los policías, o sea, de nuevo, son 25 pelados de un combo con 2 patrulleros del cuadrante. Ahí no hay, y nosotros hemos entrevistado policías en la cárcel, hemos entrevistado policías fuera de la cárcel. Recuerdo a un chico que nos contaba, él estaba en la sierra, en un cuadrante en la sierra. La sierra tiene prácticamente un solo cuadrante. Y en la sierra, pues eran estos 2 pelados, es uno de los combos más poderosos de Medellín, y a ellos les decían, mano, usted o nos deja trabajar acá, o ya sabemos dónde vive usted, ya sabemos dónde vive su novia, ya sabemos dónde vive todo el mundo. Yo creo que el Estado no tiene, la policía en lo más local no tiene capacidad de competir con estas estructuras. Entonces termina habiendo colusión o corrupción, pero de nuevo, yo lo digo en muchos casos, digamos, como tratando de no juzgar tampoco al policía, porque está en una situación pues bastante compleja. No, lo entiendo totalmente, pero solo te dejo esta inquietud. Imagínate todas las normas tributarias que le exigen hoy en día a la gente un montón de cosas, todo el mundo las incumple. Entonces los hace también vulnerables a la extorsión por parte de los funcionarios de la DIAN. Entonces, ¿cómo uno crea normas eximientes de alguna manera donde uno pueda generar algún tipo de tolerancia a una realidad que la gente tampoco tiene mucha opción? Porque esto es generalizado. Sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema muy complejo, la verdad. Por eso es que creo, ahorita volviendo a la pregunta de Rudolf Holmes, que creo que, o sea, el Estado tiene que priorizar cómo empieza a abordar este problema. Y eso implica hacer sacrificios en unos frentes, pues. Perfecto. Pues Santiago, no veo más preguntas. Vamos a terminar. Eva María, ¿quiere hablar? ¿Estás muda? Eva María. Una pregunta rápida. ¿Algún caso internacional exitoso que pueda seguirse aquí, en este caso? Algo que a nivel internacional sea definitivamente un caso de mostrar como exitoso y que pudiésemos seguir acá.
Yo honestamente creo que los casos, ahorita los mencionó Rudy Holmes, son Nueva York y otras ciudades en Estados Unidos, en Inglaterra también, que hace 60 años resolvieron estos problemas. Bueno, ¿por qué fueron No sabemos exitosos? ¿Qué funcionó? No sabemos. No sabemos porque esto no se documentó lo suficiente. Pero te voy a decir algo. O sea, yo honestamente creo, o sea, yo estoy trabajando ahorita en Medellín, en Río de Janeiro, en El Salvador principalmente, en San Salvador. Y Medellín es el caso de éxito. ¿El caso qué? El caso de éxito entre esas tres ciudades es Medellín, Ah, no fregues. que es la ciudad menos violenta, es la ciudad donde el crimen ha logrado regularse y donde yo creo que el Estado en alguna medida ha logrado disciplinar al crimen organizado. El problema en estas ciudades, para darles un ejemplo, en Medellín la tasa de homicidios, como la vieron, está 14, 16, es lo mínimo histórico. Sí. En parte porque estos grupos se autorregulan. La policía en Medellín, en procedimientos de policía, mata al mes, perdón, al año, pónganle entre 10 y 15 personas. En Río de Janeiro tiene el doble de la población de Medellín, la ciudad. Tiene 6 millones y pico de habitantes. En Río de Janeiro la policía mata 5 personas diarias en promedio, en procedimientos policiales. Diarias. Son más de 1.200, 300 personas al año que mueren en manos de la policía. Porque tiene una relación, digamos, absolutamente disruptiva de tratar de enfrentar este fenómeno de otra manera. Y esto lleva, o sea, ha habido días, más o menos, yo estuve en Río hace un mes, una semana antes de que yo estuviera allá, hubo 25 muertos en una favela, una intervención de la policía. Esto es una cosa brutal. Y yo creo que el problema es muy complejo. Esto, y a mí, pues, muchas veces yo pongo este ejemplo. Si Colombia tiene un problema como de, no sé, de regulación del mercado aeronáutico o de cumplimiento de la regla fiscal, ¿tiene algún consultor a quien llamar? O en Colombia o en alguna parte del mundo que le va a decir qué es lo que tiene que hacer más o menos. Frente a lo que vive en Río de Janeiro, Medellín, Cali, San Salvador, yo creo que no hay a quien llamar. Hay que entender mejor estos problemas para ver cuál es como la manera de calibrar estos dilemas de política pública tan complejos. Ok. Oye, yo también soy Tobón. ¿Vos sos de Medellín y yo también, o vos sos de Copacabana? No, de Medellín. Muy bien. Mi abuelo era de Frontino, ahí te estoy dando pistas. Santiago, estamos terminando. Muchísimas gracias. Realmente fascinante, muy interesante, muy revelador todo lo que has hecho. Muchas felicitaciones y adelante, que creo que esto le va a servir mucho a Medellín y a todo el país. Y muy preocupante, ¿no? Horrible. Así es. Pues yo quisiera invitar a todos que despidamos a Santiago muy agradecidos con un aplauso muy grande. Santiago, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Excelente. Gracias. Ya. Gracias. Gracias, de verdad. Mil gracias. Muy amables todos.